Buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta sesión síncrona número 3. Como pueden observar ahí en pantalla, tenemos el orden del día de la semana, el cual vamos a ir identificando de acuerdo a los puntos que están mencionados. Como punto número 1, nuevamente veremos lo que es el objetivo de la sesión síncrona, para posteriormente ver las recomendaciones generales de esta semana, que pues varias de ellas ya las hemos identificado en las semanas anteriores. Sin embargo, es importante que las volvamos a identificar en caso de que alguno de ustedes todavía no las haya identificado. Entonces, ahora vamos a, posteriormente, una vez que veamos las recomendaciones generales, veremos las instrucciones para realizar en primera instancia la actividad integradora número 5, que es mi pasado y presente educativos, y que lleva por nombre. Enseguida veremos las instrucciones o lo que deben de realizar básicamente en la actividad integradora número 6, que lleva por nombre Mi educación en prepa en línea SEP, y finalmente daremos una sección para preguntas y respuestas o atención a dudas, que tal y como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, les solicito por favor que si tienen dudas sea hasta el final, con la finalidad de que nosotros podamos avanzar lo más rápido posible en la sesión, de acuerdo a la explicación de cada una de estas actividades que tienen que integrar, y al final ya si hay alguna duda en específico, pues la vamos a aclarar. Entonces, bueno, tomando el primer punto del orden del día que aparece ahí en pantalla, pues es el objetivo de la sesión síncrona. Nuevamente el objetivo de la sesión pues es identificar de manera adecuada las características con las que deben de realizar en esta ocasión las actividades integradoras de esta semana 3. Entonces, el siguiente punto del orden del día vienen las recomendaciones generales. Para esto, ahorita les voy a compartir en pantalla ahora lo que viene siendo ese documento, nuevamente para que lo podamos identificar, que es este que está aquí. Y bueno, ya lo podemos observar ahí en pantalla. Voy a aumentarlo un poquito para identificarlo. Bueno, me dice en primera instancia, toma en cuenta que antes de realizar tus dos actividades integradoras, perdón, aquí es de la semana 3, es indispensable, bueno, van a tener que revisar detalladamente todos y cada uno de los siguientes recursos que se encuentran dentro de plataforma en la semana 3. Para esta ocasión en específico, las actividades o los recursos que ustedes tienen que en esta ocasión identificar, en primera instancia es el recurso denominado modelo educativo, posteriormente aprendiendo en prepa en línea SEP, el siguiente recurso es cómo aprenderé, el siguiente recurso el estudiante de prepa en línea, además hay que identificar la estructura del mapa curricular y también viene otro recurso relacionado con el mapa curricular. Posteriormente también hay que tomar en cuenta o leer el recurso de proceso de trayectoria escolar, el recurso de qué servicios me ofrece prepa en línea SEP en mi comunidad, los criterios de evaluación, perdón, aquí están los criterios de evaluación, también hay que identificar el recurso que son las competencias, quién y cómo me calificará, que varias de estas situaciones ya las han identificado pues a lo largo de estas 2 semanas anteriores. También hay que leer el recurso herramientas de seguimiento de mi aprendizaje, el de disponibilidad para terminar tu bachillerato, entorno personal de aprendizaje, posteriormente estrategias de aprendizaje, enseguida tips para el estudiante, qué funciona y qué no, y finalmente los foros de apoyo. Bueno, como pueden observar, sí son algunos recursos que tienen que identificar, pero pues en su mayoría son recursos pequeños que no quitan demasiado tiempo la lectura y la identificación de los mismos. Entonces, saben que lo primero que tenemos que hacer siempre antes de empezar a desarrollar nuestras actividades, lo primero que tenemos que realizar
es leer todos y cada uno de los recursos que me está proporcionando la plataforma, para posteriormente pasar al punto 2, que me dice: cuando estés desarrollando tus actividades, revisa la ortografía y gramática, ya que es de suma importancia escribir correctamente. Como recomendación, utiliza el autocorrector de tu procesador de textos para evitar errores ortográficos. Bueno, esto ya se los he mencionado en las 2 sesiones anteriores, que es importante porque, como ustedes ya se han dado cuenta, pues si reviso, bueno, obviamente todos tenemos que revisar en base a la rúbrica de evaluación, y dentro de la rúbrica de evaluación, en el aspecto de comunicativo, ahí aparecen lo relacionado con los errores ortográficos. Entonces, hay que, como les dije desde un inicio, hay que acostumbrarnos, a pesar de que estamos en el módulo propedéutico, a realizar nuestras tareas de manera adecuada y aprender desde ahora a escribir de manera correcta. Pues nosotros tenemos la ventaja de utilizar el autocorrector dentro del procesador de textos, que me va a ayudar a mí a identificar. Yo sé que si me aparece en subrayado en rojo o en azul, quiere decir que tengo un error ortográfico o bien un error gramatical. Entonces, para que se apoyen, por favor. Otra de las cosas que les he estado diciendo y pidiendo, e incluso como pueden observar también en sus retroalimentaciones, se las agrego, que para una adecuada presentación y lectura, siempre que vayan a agregar un título, céntrenlo. O sea, esto ya como hay que aprendernos lo que siempre que vayan a centrar un título o van a utilizar un título, hay que centrarlo. Y todo lo demás, todo el texto, hay que justificarlo para que tenga una buena presentación mi documento. Eso sería en base al 3. En el 4, pues también tiene que ver con la adecuada presentación y lectura, pero también acuérdense que les estoy solicitando y les he dicho en repetidas ocasiones que hay que agregar un salto de línea después de cada una de, por ejemplo, si son preguntas, después de cada pregunta hay que agregar un salto de línea, luego empezar a escribir la respuesta, luego va a dar un salto de línea después de responder, posteriormente otra pregunta. Otra de las situaciones que también ya identificamos es el punto 5, que me dice: no utilices letra mayúscula para generar tus respuestas completas, ya que se considera falta de ortografía. Y además, bueno, como pudieron observar en los recursos, también se considera que es como si estuviéramos gritando en la comunicación virtual. También me dice que utilices, bueno, que se utiliza únicamente letra mayúscula en títulos. Cada que vayan a utilizar un título, pues hay que ponerlo en letra mayúscula completo el título. Siempre que vayamos a iniciar un párrafo, la primera letra la hay que utilizarla en letra mayúscula y las demás ya en minúsculas. Después de un punto y después de un punto y aparte, pues pasa lo mismo, nada más la letra mayúscula al inicio, después de ese punto y después de ese punto y aparte, y posteriormente ya todo es en minúscula. Y como punto número 6, es algo también que es importante, no dejes para último momento la entrega de tus actividades integradoras, ya que la plataforma se puede saturar. Por lo anterior, toma tus precauciones e integra a plataforma tus actividades en tiempo y forma. Bueno, pues también ya les he comentado en repetidas ocasiones que entre más rápido o más pronto las puedan entregar, pues se recomienda que se entreguen antes del fin de semana, porque el fin de semana es cuando se satura un poco más la plataforma. Y también ya les había comentado que también tiene que ver mucho pues la conexión que tengamos nosotros de manera individual como estudiantes, pues ustedes, para poder subir de manera más fácil o de manera más lenta pues nuestras actividades. Entonces, para que tomen en cuenta esa situación. Entonces, esas serían las recomendaciones generales que hay que tomar en cuenta para esta semana. Entonces, ahora les voy a compartir en pantalla, bueno, de acuerdo al orden del día, ahora vamos a ver las instrucciones para la actividad integradora 5, que lleva por nombre Mi pasado y presente educativos. Entonces, les voy a compartir en pantalla, tal y como lo he hecho en las otras 2 sesiones, la presentación, una presentación para cada una de las actividades y poder identificar de manera más adecuada pues todas estas situaciones que tenemos que entregar en nuestra actividad.
Entonces, bueno, voy a proceder a compartirles en pantalla la actividad integradora número 5, que lleva por nombre Mi pasado y presente educativos, que corresponde en esta ocasión a la actividad integradora número 5. Entonces, bueno, vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a identificar en primera instancia cuál es el propósito de esta actividad. En esta ocasión, el propósito es identificar las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que tuviste en la educación primaria y secundaria con las que Prepa en Línea CEP te ofrece. A partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que te enfrentarás. Bueno, si bien es cierto, pues ahorita todos los que estamos en el grupo, pues estamos estudiando la preparatoria o están estudiando la preparatoria bajo una modalidad en línea, que me imagino que para la mayoría, pues es algo nuevo. Pero todos, antes de ingresar a lo que es la prepa en línea, tuvieron que haber estudiado lo que es la primaria y la secundaria forzosamente en lo que viene siendo de manera presencial. Entonces, el propósito de esta actividad es que ustedes identifiquen cuáles son las diferencias del aprendizaje que ustedes tuvieron en educación primaria y secundaria de manera presencial contra la educación que están teniendo en este momento a partir de prepa en línea en la modalidad de pues en línea básicamente, y a partir de eso poder identificar, bueno, comparar los dos métodos, tanto lo presencial como en línea, y identificar los retos a los que ustedes como estudiantes se van a enfrentar bajo esta modalidad. Entonces, continuando, vamos ahora a identificar qué requisitos tenemos que tener en cuenta antes de poder realizar esta actividad. Como punto número 1, pues es la función de las figuras de apoyo de Prepa en Línea CEP. Ustedes en la semana anterior ya identificaron que pues tenemos, bueno, tienen ustedes como estudiantes un asesor virtual, ya vieron que también tienen un tutor, ya vieron que también tenemos un asesor o un SAME, que es el acompañamiento, el que se encarga del acompañamiento educativo. Entonces, también tenemos un asesor tecnológico, ya se identificaron ustedes bajo qué circunstancias se debe de comunicar cada uno de ustedes con estas figuras de apoyo. Recordar que no solamente el asesor virtual, que soy yo en este caso, pues tiene que resolverles todas sus dudas. Si está fallando algo relacionado con lo que viene siendo la plataforma, pues hay que escribirle al asesor tecnológico. Si es en relación a algo de algún trámite que quieran saber o solicitar, pues es con su tutor. Si es relacionado con las actividades, pues sí es con el asesor virtual. Entonces, ustedes ya conocen las funciones de las figuras de apoyo de Prepa en Línea CEP en la semana anterior. Entonces, como siguiente punto, tenemos las características de un estudiante en línea. Ustedes ya tienen 2 semanas trabajando bajo esta modalidad y pues ya más o menos están identificando las características y además también las van a poder identificar de manera más clara a través de la lectura de los recursos de esta semana. La forma de evaluación de Prepa en Línea, CEP, bueno, ustedes también ya están identificando cómo se evalúa, pero también dentro de los recursos ya viene de manera más específica todo lo referente a este punto. Enseguida aparece la estructura curricular de Prepa en Línea CEP. De igual manera, pues tal vez ustedes cuando ingresaron ya sabían más o menos la estructura que tiene esta modalidad de aprendizaje, pero ahí también en los recursos van a poder encontrar de manera adecuada pues toda esta estructura curricular de Prepa en Línea y van a poder identificar cuántos módulos son los que componen y en base a qué trabaja cada uno de ellos. Enseguida también tenemos la forma de estudio en Prepa en Línea CEP, pues también ustedes ya identificaron en estas 2 semanas cómo es la forma de estudio que tienen que realizar en esta modalidad, pero sin embargo también ahí en los recursos aparece información al respecto.
También otro de los requisitos es el uso de un procesador de texto, que lo hemos venido utilizando. A ver, permítanme un momento, voy a agregar, aceptar a alguien. Ok, bueno, retomando la diapositiva, vamos en este punto, que es el uso de un procesador de texto, que como les comentaba, pues ya lo han venido utilizando desde el inicio de lo que viene siendo el módulo propedéutico. Y bueno, ahora vamos a verlo relacionado con lo que ustedes tienen que entregar. Entonces, aquí en esta parte de qué entregaré, tenemos la siguiente información. ¿Qué van a entregar ustedes como estudiantes? Pues van a entregar un documento elaborado en procesador de textos con 2 tablas. En la primera van a describir cómo aprendiste en la primaria y la secundaria, y en la segunda compartirás cómo aprendes en prepa en línea CEP, así como una reflexión final. Bueno, entonces, de acuerdo a este párrafo, lo que vamos a tener que entregar, pues es un documento elaborado en un procesador de textos, que básicamente viene siendo Word. Entonces, en ese documento vamos a tener 2 tablas. Una donde vamos a describir, o van a describir ustedes, cómo fue su aprendizaje en primaria y secundaria, y otra más donde van a, en este caso, compartir cómo aprendes en prepa en línea CEP. Entonces van a ser 2 tablas muy parecidas, pero por separado. Y además van a agregar una reflexión final de acuerdo a las 2 tablas que ustedes tienen que rellenar. Entonces, continuando con esta información, vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad. En relación al desarrollo de la actividad, tenemos que, bueno, una vez que revises los recursos relacionados con la unidad 3, que en este caso se llama Prepa en línea CEP, van a tener que responder lo siguiente. Bueno, ya identificamos desde el inicio que lo primero que tienen que hacer es revisar todos los recursos. Entonces, ya una vez que los hayan revisado, vamos a ver la estructura que debe de contener este documento. En primera instancia, si recuerdan, dijimos que tenemos que agregar 2 tablas. Entonces, para identificarlas de manera más adecuada, estoy agregando estructura, tabla 1, y posteriormente pasaremos con la estructura de la tabla 2. Bueno, vamos a dar inicio con la tabla 1. La estructura me dice lo siguiente: la tabla de la actividad, o sea, hace referencia a la estructura de la tabla 1, está compuesta por 3 columnas. En esas 3 columnas vamos a poder encontrar las preguntas guía, y vamos a encontrar otras 2 columnas donde tenemos cómo fue mi educación en primaria, y además la tercera, cómo fue mi educación en secundaria. Y en la columna que hace referencia a las preguntas guía, vamos a tener o vamos a identificar 6 secciones. Por eso ahí dice, y por 6 secciones, y entre paréntesis aparece preguntas guía, que contienen de 1 a 4 preguntas cada una. Bueno, de acuerdo a la sección, va a haber secciones dentro de las preguntas guía que únicamente van a tener una pregunta, otras pueden tener 2, otras 3 o bien otras 4. Pero vamos a tener que responder de manera argumentada cada una de estas preguntas que me están solicitando en cada una de estas secciones. Entonces, continuando con la información, vamos a identificar cuáles son las preguntas guía que aparecen dentro de mi tabla 1. Entonces, primeramente, acuérdense que dijimos que son 6 secciones. La primera sección hace referencia a la participación del profesor, y en este apartado en específico consta de 3 preguntas. Para la sección 2 aparece lo que es la participación del estudiante, en el que también consta de 3 preguntas. Posteriormente, la sección número 3 hace referencia al salón de clases y consta de 2 preguntas. En la sección número 4 hace referencia a la forma de evaluación y consta de 4 preguntas. En la sección número 5 hace referencia a las formas de estudio y consta de 4 preguntas. Y finalmente, en la sección número 6 hace referencia a los servicios institucionales
y consta de una pregunta. Entonces, tomando en cuenta esta información, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la estructura de esta tabla, pero vamos a identificar ya por secciones cada una de estas a través de una captura de pantalla. Entonces tenemos lo que viene siendo la primera sección, que es la participación del profesor. En esta parte es una captura de pantalla donde nada más únicamente recorté o saqué la captura de la primera sección, que es la participación del profesor. Ahorita al final, tal y como lo hemos hecho en sesiones anteriores, vamos a ir al documento de manera real, pero para poder identificarlo de manera más clara, vamos a utilizar estas imágenes. Entonces, como pueden observar, está dividido en 3 columnas. La primera es preguntas guía y tenemos otras 2 preguntas que dice cómo fue mi educación, de otras 2 columnas que dice cómo fue mi educación en, pero fíjense que en una de ellas, en la segunda dice primaria y en la segunda dice secundaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros vamos a tener que contestar estas 3 preguntas guía que aparecen aquí. En primera instancia me dice, ¿cómo te enseñaba? La segunda pregunta me dice, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Y en la tercera pregunta me dice, ¿cómo se dirigía a los estudiantes? Entonces, ustedes, aquí por eso yo agregué, yo les recomiendo que del lado ya en las columnas, donde tenemos primaria y secundaria, las numeremos, porque si son 3 preguntas, por eso aparece 1, 2 y 3, para saber la respuesta o a qué estoy haciendo referencia a cada una de estas preguntas. Entonces, ahorita está sin contestar, ahorita lo que quiero que identifiquen es la estructura como tal, pero más adelante vamos a identificar un ejemplo de esta parte. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar, que tenemos 3 preguntas y que esas 3 preguntas las vamos a responder de acuerdo a cómo fue mi educación de manera individual como estudiante en la primaria y en la secundaria. Es decir, voy a decir cómo me enseñaban en la primaria, cómo me enseñaban en la secundaria, qué materiales o recursos utilizaban para enseñarme en la primaria y en la secundaria, y finalmente cómo se dirigían los profesores hacia mí como estudiantes, cómo se dirigían a los estudiantes. Entonces, aquí lo que hago referencia es que hay que enumerarlas para identificar, como son 3 preguntas, pues hay que ponerle 1, 2 y 3, y observen que aparece un salto en línea entre cada una de esta numeración. Ok. Eso sería lo relacionado en cuanto al punto número 1 o sección 1. La sección 2 me dice que es lo referente a la participación del estudiante. Pues es exactamente la misma tablita donde tenemos 3 columnas, donde en la primera aparecen las preguntas guía y en las otras 2 aparece cómo fue mi educación en primaria y en secundaria. Para este punto en específico son 3 preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué actividades realizabas en las clases? La segunda, ¿cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Y la tercera, ¿las actividades en clases las realizabas con compañeros o individualmente? Bueno, aquí obviamente va a cambiar cada una de sus respuestas de acuerdo a cómo fue su educación de manera individual para cada uno de ustedes. A pesar de que todos estuvimos de manera presencial, pues hay técnicas distintas de cada uno de los profesores. No quiere decir que todos vamos a tener las mismas respuestas. Entonces aquí cada quien va a responder de acuerdo a su experiencia, cómo fueron en particular estas preguntas que se les que se les está solicitando, estas preguntas, cómo fue su educación de manera pues personal. Entonces, esto es lo relacionado a la sección 2, que es la participación del estudiante. Para el punto 3, que es el salón de clases o la sección 3, dentro de las preguntas guía, pues aparece exactamente la misma tablita, pero ahora con preguntas relacionadas al salón de clases. Ahora tenemos 2, pues por eso es que ahí aparece únicamente la numeración de 1 y 2. Entonces, ¿qué preguntas van a tener que responder? ¿Cómo era tu salón de clases y cómo estaban distribuidas las bancas para sentar a los estudiantes? Entonces, de acuerdo a cómo fue su experiencia, pues van a recordar y van a
escribir de manera argumentada. Acuérdense que de manera argumentada significa en un párrafo de 4 a 5 renglones para que, o sea, donde expliques lo que estás mencionando, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos estudiantes había en tu salón de clases? Bueno, yo sé que tal vez no recuerdan exactamente la cantidad. Para estas preguntas en específico, que pues yo sé que es hace mucho tiempo, pero más o menos tienen una noción o una idea de cuántos. Pues pueden decir, recuerdo que aproximadamente eran 30 o 20, 25, no sé, pues dependiendo de cada uno de ustedes, ¿no? Ok, bueno, continuando para la sección número 4 es lo referente a las formas de evaluación. Entonces aparece nuevamente la misma tabla, pero ahora con 4 preguntas relacionadas con la forma de evaluación. Aquí te preguntan quién te evaluaba. Cuando tú ibas a la primaria y a la secundaria, ¿quién te evaluaba? Entonces ahí van a escribir. ¿Cómo te evaluaba? O sea, ¿qué métodos utilizaba para evaluarte o a través de qué situaciones o actividades te evaluaba? ¿Cuándo te evaluaba? Es decir, si les hacían examen, si les hacían, no sé, por semana un examen sorpresa, etcétera. Ya cada quien va a identificar esas situaciones de manera individual. Y dónde se asentaba tu calificación, es decir, ustedes cómo sabían qué calificación tenían tanto en la primaria y en la secundaria. Entonces, estas son las preguntas referente a la forma de evaluación. Para la sección número 5 aparece lo que viene siendo las formas de estudio. Para las formas de estudio tenemos también 4 preguntas. La primera de ellas me dice, ¿qué espacios utilizabas en la escuela o la casa para estudiar? Bueno, aquí hace referencia a ambas. Es decir, cuando tú ibas a la escuela, ¿qué espacios utilizabas para estudiar? Pero también cuando tú regresabas a tu casa, ¿qué espacio utilizabas para estudiar? Por estudiar se refiere, por ejemplo, si vieron algún tema en específico y luego el profesor les dejó una tarea, pues en dónde se ponían a hacer, por ejemplo, su tarea dentro de su casa. Ok, la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo dedicabas a estudiar? Pues aquí ya cada quien de manera individual va a agregar sus respuestas. La siguiente, ¿qué actividades realizabas para estudiar? Bueno, aquí pues hay diferentes técnicas, cada uno, pues hay gente que le gusta, por ejemplo, aprenderse las cosas de memoria, otros leyendo muchas veces, etcétera. Pues aquí ya cada quien me va a decir en esta ocasión qué actividades realizabas tú para poder estudiar o qué era lo que hacías para cuando estudiabas de manera presencial. Todo esto es de manera presencial hasta ahorita. Y luego, ¿qué herramientas de estudio utilizabas? Entonces ahí también me van a decir si utilizaban cuadernos o si utilizaban libros, etcétera. Entonces, como pueden observar, aparece la numeración tal cual del 1 al 4 porque son 4 preguntas en esta sección en específico. Y finalmente tenemos dentro de la estructura de la tabla 1, en la sección 6 que hace referencia a los servicios institucionales. Y aquí únicamente es una pregunta, pero que dentro de esa pregunta se desglosan otras situaciones para poder identificar o responder de manera adecuada. Entonces la pregunta me dice, ¿con qué otras áreas contaba tu escuela? Y entre paréntesis dice servicio médico, control escolar, orientación, trabajo social, servicios estudiantiles o alguna otra. Bueno, ustedes van a recordar si en su primaria o en la secundaria, con qué áreas contaba específicamente. Pues nosotros sabemos que en una escuela generalmente está el área de dirección, de subdirección, que tenemos algunas otras oficinas específicas. Entonces, de acuerdo a la primaria y secundaria que cada quien asistió, pues ya van a platicarme cómo fue su experiencia. Entonces, como pueden observar, para esta primera parte, todas las 6 preguntas guía que hacen referencia a la tabla 1 son en relación de manera presencial, es decir, cuando ustedes iban a la primaria y además cuando iban a la secundaria. Entonces, esta es la primera tabla que ustedes tienen que rellenar dentro de la actividad. Entonces, voy a continuar ahora con la estructura de la tabla 2, que es una tabla o una estructura muy similar a la tabla 1, pero ahora vamos a cambiar, pues en esta ocasión,
bueno, primero me dejen leer esta parte y ahorita les comento lo demás. Me dice, la tabla de la actividad ahora está compuesta por 2 columnas, que en esta ocasión son las preguntas guía y bachillerato de prepa en línea CEP, y también por 6 secciones o preguntas guía que contienen de 1 a 4 preguntas cada una. Bueno, como pueden observar, es prácticamente lo mismo, pero en lugar de tener 3 columnas, ahora vamos a tener 2, una para las preguntas guía y otra única y exclusivamente para el bachillerato de prepa en línea CEP, que es el que están cursando a partir de este momento, que están en módulo propedéutico. Entonces va a tener 6 secciones también, y también esas secciones van a contener de 1 a 4 preguntas según la sección que se esté revisando. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las preguntas guía que vamos a tener que, o las secciones de las preguntas guía que vamos a tener que identificar dentro de la tabla 2. Como punto número 1, o la sección 1, tenemos también la participación del asesor virtual. Ahora, van a ustedes a identificar la participación del asesor virtual, que soy yo, y consta de 3 preguntas. Para la sección 2, van a identificar lo que es la participación del estudiante, y en esta ocasión también consta de 3 preguntas. Para la sección 3 hace referencia al salón de clases y consta únicamente de 1 pregunta. Para la forma de evaluación, que es la sección 4, también consta de 3 preguntas. Para la sección 5, que hace referencia a las formas de estudio, consta de 4 preguntas. Y finalmente, para la sección 6, que son los servicios institucionales, consta de 1 pregunta. Entonces, continuando con lo que viene siendo la estructura de la tabla 2, vamos a identificar, tal y como lo hicimos en la primera tabla, ahora de manera individual, ya a través de una captura y una imagen, lo que es cada una de esta participación, o más bien de cada una de estas secciones, en donde vamos a identificar cuáles son las preguntas que tengo que responder. Entonces, ahora fíjense que es una tablita muy similar, nada más que ahora está coloreada de color gris en lugar de azul. Y para la primera sección, que es la participación del asesor virtual, ustedes van a responder 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿cómo te apoyará en tu aprendizaje? Ustedes saben que yo soy su asesor virtual, ustedes ya saben cuáles son mis funciones dentro de Prepa en Línea CEP. Entonces, en base a eso, ustedes ya pueden decir cómo va a ser el apoyo que yo les puedo dar dentro de Prepa en Línea. Entonces, la pregunta número 2, ¿qué materiales o recursos utilizará? Ustedes pueden identificar qué materiales, en base a lo que hemos trabajado en estas 2 semanas, ya pueden responder de manera argumentada, pues qué materiales o recursos yo como asesor virtual utilizo para poder explicarles las actividades o en general de mis funciones. Y la tercera pregunta me dice: ¿cómo se comunicará contigo? Es decir, ¿cómo me comunico yo con ustedes dentro de Prepa en Línea CEP? De igual manera aparece la numeración 1, 2 y 3, un salto de línea entre cada numeración. Obviamente ahorita no están contestadas, únicamente es la pura imagen para identificar, pero esa sería exactamente pues la misma estructura, nada más que cambian las preguntas. Ok, para la siguiente sección, que hace referencia a la participación del estudiante, tenemos la misma tabla con las 2 columnas, pero ahora vamos a identificar cómo será su educación en la participación del estudiante. Ahora, ustedes ya saben o han trabajado 2 semanas dentro de Prepa en Línea CEP, entonces ustedes ya pueden contestar a la primera pregunta, que dice: ¿qué actividades realizarás? O sea, ¿qué actividades tienen que hacer ustedes como estudiantes? Es decir, no nada más tienen que, por ejemplo, hacer sus actividades integradoras, sino que primero también tienen que leer recursos, etcétera. Pero bueno, ya cada quien ahí encontrará la manera pues más adecuada de responder. Y luego, ¿cuándo las realizarás? Hace referencia a las actividades. Y la tercera pregunta: ¿cómo será la interacción con tus compañeros? Ustedes ya también han identificado pues cómo interactúan con sus demás compañeros en este tipo de educación que es virtual. Entonces, o en línea. Entonces,
De igual manera aparece la numeración 1, 2 y 3 para dar respuesta a cada una de ellas. Enseguida, para la sección 3, que hace referencia al salón de clases, ahora ustedes van a identificar cómo será su educación en el salón de clases, pero ya tomando en cuenta el bachillerato de prepa en línea CEP. En cuanto al salón de clases, es una sola pregunta donde me dice, ¿cómo está conformado tu grupo? Y dentro de esa pregunta, también me solicitan en qué grupo estás, cuántas personas lo conforman y de qué ciudad son. Bueno, ustedes ya me imagino que identificaron que cuando entran pues a plataforma pueden identificar, bueno, ya su grupo, ya incluso en una actividad ya tenían que agregar una captura del grupo al que pertenecen. Entonces ya también ustedes ya me imagino que identificaron cuántos estudiantes son y de dónde son algunos de ellos. Obviamente, pues somos de diferentes ciudades y no les voy a solicitar que me pongan de manera individual, no, pues tal persona es de Zacatecas y esta persona es de Ciudad de México, no, sino que de manera, pues, resumida, expliquen estas preguntas, pero de manera argumentada, obviamente. Entonces, esto sería lo relacionado a este punto. Para la sección 4, que hace referencia a las formas de evaluación, ustedes van a responder 3 preguntas en relación a lo que es el bachillerato de prepa en línea CEP y van a contestar. La primera dice, ¿quién te evaluará? Ahí van a agregar quién es el que los evalúa, cómo te evaluará. Ustedes van a explicar cómo la forma de evaluación que toma el agente educativo, que ustedes ya identifican quién y cómo, y cuándo te evaluará. Entonces, por eso era importante que primero identificaran ustedes los agentes educativos de prepa en línea CEP y sus funciones, lo que es el asesor virtual, el tutor, el asesor tecnológico, etcétera. Entonces, todo esto ustedes ya lo deben de identificar hasta el momento. En la sección 5, que hace referencia a las formas de estudio, pues tenemos también una tablita donde son 4 preguntas que tenemos que responder. La primera me dice, ¿qué espacios utilizarás para estudiar? Bueno, ustedes ya identificaron como estudiantes qué espacios tienen que identificar ustedes dentro de prepa en línea CEP para poder estudiar. ¿Cuánto tiempo dedicarás a estudiar? Ya también ya ustedes, en base a la experiencia que han tenido, pues ya pueden decir más o menos cuánto tiempo tienen que dedicar para poder realizar adecuadamente sus actividades. La siguiente pregunta, ¿qué actividades realizarás para estudiar? Pues aquí ya de manera individual ustedes van a agregar el proceso, como quien dice, de que utiliza cada uno de ustedes para estudiar dentro de prepa en línea CEP. Y finalmente la número 4 me dice qué herramientas de estudio están a tu disposición. Pues ustedes también ya pueden identificar o han identificado todas las herramientas de estudio que están disponibles dentro de plataforma y dentro del bachillerato de prepa en línea CEP. Entonces, esas serían las 4 preguntas en relación a las formas de estudio. Y finalmente tenemos la sección 6 que hace referencia a los servicios institucionales. Entonces, para este punto es una sola pregunta que me dice servicios en relación a los servicios institucionales y la pregunta es, ¿qué servicios te ofrece prepa en línea CEP? Pues también ustedes pues ya deben de haber identificado estas situaciones, entonces van a responder en base a todo lo que ustedes ya conocen de prepa en línea CEP. Y esto sería lo relacionado con esta tabla. Entonces ya vimos la estructura de la tabla 1 y de la tabla 2, que básicamente son muy parecidas. La única diferencia es que pues en una se habla o van a identificar cómo estudiaban ustedes en secundaria y en primaria, y en esta última cómo estudian dentro de prepa en línea. Entonces, de acuerdo a ciertos cuestionamientos que aparecen en cada una de las secciones. Ok, continuando. Además, dijimos al inicio, cuando dijimos que teníamos que entregar un documento, dijimos que teníamos que entregar un documento con 2 tablas, ya identificamos cuáles tablas y qué características deben de tener. Y además también me solicita una reflexión. Esa reflexión, como mínimo, me solicita de 4 a 8 renglones. Entonces, para que por favor lo hagan
de manera argumentada, porque si lo hacen de manera cortita o en un renglón o en 2 renglones, pues se verán afectados en su calificación. Entonces, bueno, aquí es una captura también de pantalla en relación al documento que dice, con base en la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve, agrego de 4 a 8 renglones, y vienen 2 preguntas donde en base a esas preguntas ustedes van a crear una respuesta que debe de contener de 4 a 8 renglones. Entonces, aquí la primera pregunta me dice, ¿qué diferencias encuentras en entre tu experiencia educativa previa? Por experiencia educativa previa, pues hace referencia de manera presencial, cuando fueron a primaria y secundaria, y lo que estás viviendo en prepa en línea SEP. O sea, ahora sí, la experiencia que están teniendo en este momento dentro de prepa en línea. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Entonces, tomando en cuenta estas 2 preguntas, ustedes van a crear una respuesta que dicha respuesta debe de contener de 4 a 8 renglones. Entonces, ustedes pueden decir, de acuerdo a la reflexión o que realicé dentro de las 2 tablas, o a mi experiencia vivida dentro de manera presencial y ahora de manera virtual, encuentro estas diferencias debido a que, o no sé, allí cada quien ya va a ir identificando y van a responder también cuál es el reto más importante que vas a enfrentar tú como estudiante en prepa en línea SEP. Entonces, de esto se trata esta última parte. Y pues con esto prácticamente terminaríamos lo que es la primera actividad. Entonces, nada más recapitulando, el documento debe tener 2 tablas. Una primer tabla donde vamos a identificar cómo fue mi educación en la primaria y la secundaria. Otra segunda tabla donde vamos a identificar cómo yo voy a estudiar en prepa en línea SEP, y finalmente una reflexión que tiene que contener de 4 a 8 renglones de acuerdo a 2 preguntas que tengo que responder. Entonces, esto sería todo lo relacionado con esta actividad. Ahora, bueno, me voy a permitir mostrarles en pantalla el siguiente documento, bueno, que en esta ocasión sería la actividad integradora como tal, 5, para identificar el documento, que no sé si ya ustedes lo abrieron o no, pero ahorita lo vamos a identificar, el documento como tal. Y bueno, en esta parte, este es ya pueden observar ahí en pantalla, no, este es el ejemplo, a ver, permítanme. Guarden un momento para compartir adecuadamente el documento que necesito compartir. Que primeramente quiero que veamos la actividad, esta que está aquí. Bueno, ahora sí ya en pantalla pueden observar que, bueno, esta es la actividad que tienen que descargar. Bueno, los que ya la descargaron, perdón, identificaron que aparece un ejemplo de cómo rellenar esta tabla. Pero ojo, no es que vayan a copiar tal cual de aquí y lo vayan a pegar acá, que a partir de aquí, a partir del punto 2, aparece la primer tabla donde ustedes van a escribir lo relacionado a cómo fue su educación en primaria y en secundaria en relación a las 6 secciones. Esta sería la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5 y sección 6. En el punto 3 aparece la otra tabla donde ya nomás son 2 columnas, donde también tenemos 6 secciones, pero ahora es relacionado con el modelo educativo de prepa en línea SEP. Tenemos la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4, sección 5 y sección 6. Y aquí, como en el punto número 4, aparece lo que les comenté dentro de la reflexión, que van a responder estas 2 preguntas tomando en cuenta la información que ustedes colocaron en ambas tablas y que debe de contar de 4 a 8 renglones. Entonces aquí únicamente se van a posicionar y van a empezar a escribir su reflexión. Entonces nada más aquí recordar que hay que justificar
lo que vayamos a escribir para tener una buena presentación y lectura. En relación al punto 1, les comentaba que aquí aparece un ejemplo de respuestas relacionadas con cada una de estas situaciones que nos está preguntando. Pero no vayan a confundirse o no se les vaya a hacer fácil y pues nada más copiar esta parte y luego irse acá abajo y pegarlo, ¿no? Porque yo me voy a dar cuenta si realmente lo resolvieron ustedes o si nada más copiaron y pegaron esta parte. Sin embargo, bueno, voy a ver rápidamente, hay que ver, aunque sea una sección, para que identifiquemos cómo tienen que contestar. Bueno, mira, si se fijan, esta parte, el punto número 1, es lo que le digo que es el ejemplo, pero a partir del punto 2, la primera tabla, el punto 3 es la tercera tabla, y el punto 4 es en este caso la reflexión, pero básicamente son 3 puntos los que deben de contestar, porque el primero es simplemente un ejemplo. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo, dice, en la participación del profesor, tenemos una primera pregunta que me dice, ¿cómo te enseñaba? Y luego, pues aquí dice, nos enseñaban en un aula y había un profesor asignado a cada grupo, te impartía todas las materias. Y luego, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Apoyándote de libros y actividades. Y luego, ¿cómo se dirigía a los estudiantes? Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantarnos la mano para tener un turno. Pero fíjense, algo que quiero que identifiquen aquí es que es un párrafo completo y no se identifica básicamente a qué pregunta está haciendo referencia o a qué pregunta está respondiendo de manera específica. Por eso es que yo les digo que ustedes utilicen mejor la numeración para identificar de manera clara y hacerlo de mejor forma. Bien, ahorita voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar un ejemplo pequeño de cómo sí deben de contestar o cómo, para que vean la diferencia pues en cuanto a visualización y que, como les digo, se vayan acostumbrando a entregar trabajos bien hechos desde este momento. Entonces, déjenme compartirles ahora sí en pantalla el ejemplo que tengo aquí y fíjense. A ver, permítanme, no sé si lo estoy compartiendo adecuadamente, lo voy a volver a compartir para evitar equivocarme. Y denme un momento. Ok, ahora sí, es este que aparece aquí. Entonces, fíjense que aquí tengo únicamente un ejemplo de respuesta de lo que viene siendo solamente una sección, pero con esto es más que suficiente, creo yo, para que entiendan cómo. Entonces, fíjense, tenemos una primera pregunta que dice, ¿cómo te enseñaba? Entonces, por eso les digo que le pongan número 1 y dice, nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias, o que impartía. Más bien, aquí sería a cada grupo que te impartía o que impartía, se escucha mal, que impartía todas las materias. Ok, pero fíjense que esta parte está justificada, era lo que yo les decía. Vean, aquí aparece que está justificado. Y luego, la segunda, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Bueno, en la primaria, los materiales utilizados eran libros y actividades. Ustedes le pueden poner, no sé, periódicos, revistas, etcétera, de acuerdo a cada quien, cómo fue su experiencia. Y luego, la tercera me dice cómo se dirigían a los estudiantes. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Bueno, obviamente las respuestas sí pueden ser parecidas porque, bueno, es muy similar la manera en que todos estudiamos en forma presencial, pero sin embargo, sí hay diferentes métodos de algunos profesores y es muy fácil de identificar si están copiando o no están copiando o si ustedes lo están respondiendo. Entonces, acuérdense que es importante que cada quien resuelva sus actividades y que pues, seamos éticos en esta situación y que lo hagamos nosotros y que no copiemos, pues. Y luego, bueno, vamos ahora a la secundaria.
La primera me dice, ¿cómo te enseñaba? Bueno, pues aquí dice, estudié hace 15 años en telesecundaria. Tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos. Para la segunda pregunta me dice, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Entonces, aquí yo puedo decir, nos explicaba con un libro y utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas, porque estoy hablando de telesecundaria. Obviamente los que no fueron a telesecundaria es muy distinto. Y finalmente, cómo se dirigían a los estudiantes. Y lo preguntaba si teníamos dudas, algunos compañeros levantaban la mano para decir las suyas. Ok, entonces, aquí fíjense que a pesar de que en algunos casos van a tener nada más un renglón o dos renglones, pues estamos argumentando, estamos diciendo de manera clara lo que nos están solicitando. Y yo lo que quiero que identifiquen es en cuanto a la visualización. Les he comentado en varias ocasiones y en sus retroalimentaciones lo referente para una mejor presentación y lectura. Fíjense cómo se ve esta tabla que está justificado, esto está justificado, esto está justificado, esto también está justificado y esto está justificado, todo esto, y tenemos un salto de línea o un enter entre cada una de las respuestas. Y vean, esta sería la manera correcta o más adecuada de responder. Ahora les voy a presentar esta misma tabla, pero de manera un poco más desorganizada, que sería sin dar espacios, por ejemplo. Y miren, vean, y sin numeración. Es exactamente la misma información que aparece aquí en esta tabla que en la de arriba, pero pueden observar que visualmente se ve mucho mejor esta tabla y se puede identificar a qué hace referencia cada párrafo. De lo contrario en esta, pues no, aquí sí se pierde de manera visual. Obviamente, pues si lo leo, pues ya lo voy a identificar, pero acuérdense que pues se trata de que aprendamos a realizar nuestras actividades de manera adecuada. Por eso es que a varios de ustedes en sus retroalimentaciones les ponía, da un salto de línea después de, entonces, en este caso, lo ideal es aquí dar un salto de línea, dar un salto de línea y que se vea mejor. Fíjense, lo voy a regresar a como estaba y vean que esto no está justificado y aquí claramente hasta el final pues se ve que tenemos una primera línea que acaba a esta altura, luego la siguiente acaba más hacia la derecha, la siguiente en medio, a diferencia de que cuando justificamos pues se acomoda en base a una alineación de izquierda a derecha. Entonces, por eso es importante utilizar estas herramientas que nos está proporcionando, pues, en este caso, el procesador de textos. Y bueno, de esta manera, así como lo contestamos en esta parte, pues ustedes van a contestar cada una de estas secciones que aparecen en cada una de estas tablas. Son dos tablas, ya identificamos que son dos tablas, entonces en cada una de estas, pues ya van a ustedes a contestar de manera adecuada y de acuerdo a las preguntas que se están solicitando. Nada más recordar que sí hay que tratar de explicar y argumentar lo que nos están solicitando, no nada más ser muy rápidos y decir, por ejemplo, ¿cómo te enseñaba? Con pizarrón y ya, así tan fácil. ¿O qué materiales utilizaba? Lápiz, por ejemplo. Pues no, hay que tratar de nosotros explicar un poquito la manera en que nosotros aprendimos en primaria y en secundaria. Y pues lo mismo va a pasar para la respuesta, en este caso, en las preguntas guía del bachillerato en prepa en línea CEP. Entonces, con este ejemplo basta para las dos tablas. Y pues en lo que hace referencia a la reflexión, pues nada más les solicito, les recuerdo que justifiquen su respuesta de 4 a 8 renglones para que se vea visualmente mejor la información. Entonces, ahora sí, esto sería todo lo relacionado con esta primera actividad integradora o de esta semana, que equivale a la actividad integradora 5. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir en pantalla esta para ahora continuar con la siguiente actividad. Entonces, ahora les voy a presentar en pantalla la siguiente presentación PowerPoint que me va a ayudar a identificar la
la siguiente actividad. Bueno, déjenme compartirles. Ok, aquí ya lo podemos identificar. Tenemos la presentación que está denominada, bueno, el nombre de la actividad es Mi educación en prepa en línea CEP y equivale a la actividad integradora número 6. Entonces vamos a identificar cuál es el propósito. El propósito de esta actividad es analizar las diferencias entre la educación que recibiste en primaria y secundaria con la que ofrece el modelo a distancia de prepa en línea CEP. Lo anterior mediante la reflexión de tu experiencia educativa en el bachillerato en línea. Bueno, como pueden observar, esta actividad va ligada a la anterior, es decir, primero hay que realizar la actividad integradora 1 para poder identificar o realizar la actividad integradora número 2. Entonces, tomando en cuenta esta información, vamos ahora a identificar los requisitos que debemos de tomar en cuenta para hacer esta actividad. Bueno, en primera instancia, la función de las figuras de apoyo de prepa en línea CEP. Ya saben ustedes cuáles figuras aparecen, como lo que es el asesor virtual, el tutor, el asesor tecnológico, el SAME, etcétera. Pero las características de un estudiante en línea, pues que también ya ustedes las van a identificar o las han identificado también a través de los recursos. La forma de evaluación de prepa en línea CEP, que esto es también básicamente ya con su experiencia y con la lectura de los recursos. La estructura curricular de prepa en línea CEP, que también esto ya lo podemos identificar en base a los recursos. La forma de estudio en prepa en línea CEP, las estrategias de estudio que aplicarás y el uso de un procesador de textos, que esto lo venimos utilizando desde la actividad integradora número 1. Entonces, tomando en cuenta esta información, ahora sí vamos a identificar qué es lo que ustedes van a entregar como estudiantes. Entonces, ahora van a entregar un documento también elaborado en procesador de textos, pero ahora donde van a integrar un análisis y una reflexión de las preguntas que se plantean sobre o que hacen referencia a la experiencia del bachillerato en prepa en línea CEP. Entonces ahora básicamente es un documento de texto donde ustedes van a crear o van a redactar un análisis en base a la reflexión de ciertas preguntas que aparecen ahí para poder identificar su experiencia dentro del bachillerato en prepa en línea CEP. Ok, vamos ahora al desarrollo de la actividad como tal. Y nuevamente, bueno, lo primero es, una vez que revises los recursos relacionados con la unidad 3, prepa en línea CEP, responde lo siguiente. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es revisar los recursos. Ahora vamos a la estructura y como punto número 1 de la estructura o de la actividad, me está solicitando un análisis y una reflexión. Es decir, voy a reflexionar sobre ciertas situaciones para posteriormente redactar un análisis en relación a lo que me está solicitando. Entonces, enseguida aparece, a continuación te presentamos una serie de oraciones. Dice, reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una cuartilla. Entonces, dentro de la actividad van a aparecer una serie de oraciones. Ustedes, la tarea es que reflexionen acerca de esas oraciones que aparecen ahí para posteriormente ustedes redacten un análisis de acuerdo a la reflexión de dichas oraciones, pero dicha redacción debe de contener como mínimo media cuartilla, es decir, media hoja y un máximo de una cuartilla. Es decir, como máximo van a utilizar una hoja y como mínimo media cuartilla. Obviamente hay que tomar en cuenta esta situación porque de lo contrario, pues su calificación se puede ver afectada. Entonces, continuando, tenemos dentro del mismo punto, vamos a identificar cuáles son las oraciones que aparecen dentro de la actividad. Entonces, la primera oración que aparece me dice, las diferencias entre la educación escolar
que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo de prepa en línea SEP. Ustedes en este momento, pues ya cuando lleguen a esta actividad, obviamente ya deben de haber identificado las diferencias porque ya respondieron una tabla donde identifican cómo aprendieron en este caso, anteriormente en primaria y en secundaria y cómo están aprendiendo en este modelo educativo. Entonces ya deben de tener de manera clara para cuando lleguen a esta actividad dichas diferencias. En el punto número 2, dice las ventajas que tiene para ti estudiar en prepa en línea SEP. O sea, de acuerdo a su experiencia que tuvieron de manera presencial y de acuerdo a la experiencia que están teniendo en prepa en línea SEP, pues qué ventajas ustedes se encuentran para ustedes de manera individual el estudiar en prepa en línea SEP. Que la siguiente oración me dice los cambios que harás en tu vida para poder cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir tu bachillerato. Ok, bueno, como ustedes se han podido dar cuenta, pues sí es muy distinta la manera de una educación presencial a una educación bajo el modelo educativo de prepa en línea SEP. Entonces, tomando en cuenta estas dos situaciones y de acuerdo a las tablas previamente realizadas en la actividad 1, ustedes ya pueden identificar y mencionar qué cambios tienen que hacer en su vida para poder cumplir con prepa en línea y aprobar cada uno de los módulos a los que ustedes se van a enfrentar a lo largo de esta, pues de esta experiencia educativa. Y la oración número 4 me dice las estrategias de estudio que aplicarás para lograr tus objetivos académicos. Aquí entre paréntesis aparece organizar tu tiempo, hacer anotaciones de los recursos, identificar la idea principal de cada recurso, entre otras. Bueno, pues cada quien de manera individual pues tiene diferentes estrategias. No todos aprendemos o no todos estudiamos de la misma manera. Pues quiero que cada uno de ustedes de manera individual me diga cuáles son las estrategias que pretende o está aplicando para lograr los objetivos académicos que les está solicitando prepa en línea SEP. Entonces, estas son las oraciones que aparecen, bueno, aquí tengo un error, me falta una O, ahorita lo modificamos, las oraciones, perdón, que tienen que ustedes reflexionar para posteriormente redactar pues una respuesta o un análisis tomando en cuenta, perdón, esas oraciones. Entonces, aquí en esta parte les agrego un ejemplo de respuesta, pero obviamente sin darles la respuesta completa, nada más para que se den idea de cómo. Yo agrego como título reflexión, observen que dice reflexión y pues está con letra mayúscula el título reflexión, está centrado y además está en letra negrita. Y luego, pues yo puedo decir, las principales es un ejemplo, no quiere decir que lo tengan que redactar de esta manera, sino que únicamente les estoy dando un ejemplo de cómo podrían redactar, ya que la respuesta tiene que tener por lo menos media cuartilla. Y bueno, dice, las principales diferencias que encuentro entre la educación escolar que tuve anteriormente y la educación que recibiré en prepa en línea SEP son las siguientes, y ustedes ya pueden ir listando las principales diferencias entre la educación presencial y la educación en prepa en línea. Y luego, posteriormente, ya sigo, como es bueno, en esta ocasión estoy agregando un párrafo aparte, doy un salto de línea y digo, puedo observar que las ventajas que tiene estudiar en prepa en línea SEP son, y ya cada quien lo puede ir agregando, ahí ya sería listar qué ventajas me proporciona esta modalidad. Y luego doy un salto de línea y luego agrego los cambios que tendré que realizar en mi vida para cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir mi bachillerato, los listo a continuación. Entonces también ya ahí agregaría pues qué cambios de manera específica o puntual tengo que hacer yo para poder cumplir. Y finalmente, pues dice, las estrategias de estudio que aplicaré para lograr mis objetivos académicos son, y ya ir diciendo, no, pues este objetivo o esta estrategia para lograr esto, o haré esta situación para poder hacer esto. Entonces ya aquí ustedes de manera individual, ustedes se van a pues, explayar ahí un poquito, en como mínimo media cuartilla y como máximo una. También, ojo, aquí no vayan a querer también
dar muchos espacios o muchos saltos de línea entre párrafo y párrafo para que crean que con eso ya es suficiente, ¿no? Obviamente yo voy a contar básicamente la media cuartilla, pero de renglones reales, o sea, de cuántos renglones tienes como tal. Entonces, para que realmente hagan su tarea y en este punto número 1, que es el análisis y reflexión, que lo argumenten de manera adecuada. Son 4 oraciones más que suficientes para poder lograr de manera muy fácil una hoja. Una hoja con esas 4 oraciones que aparecen ahí, en base al análisis y reflexión, yo fácilmente puedo generar una hoja con información referente a esto ya de manera individual. Pero bueno, nos está solicitando por lo menos media cuartilla. Ok, esto sería en relación al punto 1. Y finalmente, bueno, tenemos dentro de la estructura un segundo punto que me habla de la reflexión y respuesta argumentada. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues me dice, en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, es decir, tenemos que tener 10 renglones en total, dice, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. Nuevamente tenemos unos planteamientos que sería la número 1, me dice, ¿cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea CEP? Es decir, ustedes van a mencionar en 2 párrafos de 5 líneas, bueno, la primera pregunta hace referencia a cuáles son sus expectativas al estudiar en prepa en línea CEP y como punto número 2, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea CEP y por qué? O sea, ustedes ya al haber ingresado bajo esta modalidad es porque tienen una expectativa real o un proyecto de vida que desean hacer, obviamente tomando en cuenta primero llevando esta educación en línea. Y luego van a responder qué es lo que más les ha llamado la atención de este modelo educativo de acuerdo a lo que ustedes han o de la experiencia que han tenido ya en estas 2 semanas y también tienen que mencionar por qué, que no se les vaya a olvidar este punto. Entonces, en base a estas 2 preguntas, tengo 2 preguntas con las que tengo que reflexionar y crear también o redactar una respuesta de manera argumentada en donde debo describir al menos 10 renglones, porque me dice que son 2 párrafos de 5 líneas cada uno, es decir, puedo crear un primer párrafo de 5 líneas para cada pregunta y otro segundo párrafo de 5 líneas para la siguiente pregunta. Entonces, ahí nada más ya sería lo ideal darle un espacio de línea, un salto de línea, perdón, para que se vea de manera adecuada y justificar el texto. Entonces, aquí tengo también un ejemplo de respuesta de acuerdo a la reflexión y respuesta argumentada del punto número 2, que bueno, en esta ocasión, fíjense, le pongo como título yo respuesta en letra negrita, centrado y mayúscula. Y en la parte de abajo doy 2 saltos de línea y comienzo a escribir y agrego las expectativas que tengo al estudiar en prepa en línea son, y ahí ya agrego o yo listo cuáles son mis expectativas de manera puntual, de manera individual. Y ya que tengo como objetivo tal cosa, entonces ustedes tienen que pues tratar de explicar de manera pues argumentada esta primera respuesta, que porque como mínimo tenemos que tener 10 líneas. Entonces, y luego fíjense que doy un salto de línea y dice, de acuerdo a mi experiencia en el modelo propedéutico, hasta el momento, lo que más me ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea CEP es, y ya voy a listar qué es lo que o mencionar qué es lo que me ha llamado más la atención, y luego debido a qué, porque me dice, ¿por qué? O sea, debido a qué, pues, o sea, ¿por qué motivo me está llamando la atención eso que estoy mencionando? Entonces, nada más tomar en cuenta que deben de ser 10 renglones como mínimo. Y fíjense que en esta respuesta, pues estoy dándole una adecuada presentación y lectura porque tengo mi título en mayúsculas, estoy dando un salto de línea, tengo mi texto justificado y esto son cosas muy importantes que tenemos que ir aprendiendo a que cada que nosotros redactemos un documento o hagamos una actividad,
lo hagamos de manera pues adecuada. Y esto sería básicamente todo lo relacionado con esta actividad. Esta actividad está mucho más rápida que la otra. La número 1, no es que esté difícil, sino que está un poquito laboriosa, pero difícil no está. Entonces, para que pongan atención pues en relación a estas dos actividades. Entonces, básicamente, esto sería todo lo relacionado con las instrucciones de estas dos actividades. Ahora sí, vamos a pasar básicamente al último punto. Les voy a dejar de compartir ahorita momentáneamente esto y pasaríamos al último punto. Ah, sí, me faltaría nada más mostrarles antes de pasar al último punto, perdón, el documento como tal que tienen que descargar de esta actividad, que en esta ocasión es este que les estoy mostrando, que es este que dice mi educación en prepa en línea CEP. Como pueden observar, aquí es donde aparecen las 4 oraciones que yo les estoy diciendo. Entonces aquí ustedes, es donde ustedes ya van a dar los saltos de línea, por ejemplo, escribirle reflexión, los puntos, lo selecciono, le doy centrar, pues si le pongo negrita se ve mucho mejor, doy otros 2 saltos de línea, doy justificar y a partir de este momento empiezo a escribir. Bueno, aquí está negrita, ahorita lo quitamos, sería las diferencias y a partir de aquí pues yo ya empiezo a escribir. Entonces en esta parte, acuérdense, perdón, que tenemos que tener media cuartilla. Entonces es importante que ustedes redacten en media cuartilla, que es media hoja, esta parte. Y luego, para la segunda parte, que es en esto, me dice, por último, en 2 párrafos de al menos 5 líneas, cada uno reflexiona y redacta tu respuesta. Entonces, pues también aquí puedo yo ponerle reflexión o respuesta, nomás para identificar a partir de dónde estoy comenzando. Lo selecciono, también le doy centrado, negrita, doy 2 saltos de línea, doy justificar, le quito la letra negrita y ya doy respuesta. O sea, serían mis expectativas. Acuérdense que como iniciamos un párrafo es con mayúscula la primera. Mis expectativas al estudiar, y a partir de aquí, pues ya cada quien, ustedes van a encontrar la mejor manera, pues de redactar pues su respuesta en esta ocasión. Entonces, nada más recordar que esté justificado y que el título de preferencia, bueno, no de preferencia, acuérdense que tienen que estar centrado para darle una mejor presentación y lectura. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer en esta actividad. Y ahora sí, con esto terminaríamos básicamente las 2 actividades. Ya nada más, lo único que nos faltaría, o lo que nos restaría, es mostrarles, bueno, el orden del día nuevamente para poder pasar al último punto, que viene siendo lo relacionado, como pueden observar aquí, a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ahora sí, si alguno de ustedes tiene alguna duda, comentario en específico relacionada con estas 2 actividades, pues adelante, los escucho. O si lo desean escribir a través del chat, pues también pueden hacerlo. Entonces, a ver, aquí está Hola, levantando. buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía una duda acerca de mm, es que hay una actividad Ajá. donde se tiene que descargar un archivo como es el socioemocional, creo, pero lo leí en una parte que decía que no era evaluable. Es que viene un archivo para descargar. Y en una parte dice que no era evaluable y ya después cuando me metí a contestar el cuestionario socioemocional, ya decía que dependía del otro que tenía que descargar, entonces ahí ya no entendí cómo lo tenía que contestar ese o cómo es ese. Okay. Mira, en relación a las actividades socioemocionales, bueno, generalmente esas se ven con lo que son los tutores en las sesiones, pero en relación a esta parte, bueno, yo como asesor virtual,
Mi tarea en específico es calificar las actividades integradoras como tal, pero algo que sí deben de identificar, que generalmente tienen muchas dudas ustedes ahorita como nuevos estudiantes, es en relación específicamente a esas actividades que se conocen como las formativas o las actividades socioemocionales. Entonces, lo que sí tienen que identificar es que, bueno, me imagino que vieron ya los recursos donde aparece que el porcentaje que tiene en su calificación final, el que ustedes revisen todos los recursos, ustedes, el hecho de entrar a un recurso y leerlo, el hecho de responder una actividad formativa y mandar el cuestionario, a pesar de que se hayan equivocado, si fijan, tienen 2 o 3 intentos para hacerlo. Esto es con la intención de que aprendan pues ciertas situaciones. Aquí básicamente lo que importa es que hagan las actividades, porque al final de cuentas, el hacer las actividades, ese es el porcentaje que se va a pasar a tu calificación final en cuanto a la plataforma. Hay un porcentaje de plataforma, del uso de la plataforma, es decir, si el estudiante lee los recursos o no, porque hay algunos de ustedes que como estudiantes nada más descargan las actividades, por ejemplo, y redactan y hacen la actividad sin verificar algún recurso. Entonces, todos esos recursos que ustedes están identificando, los tiene un porcentaje en específico en tu pregunta, en específica de la actividad socioemocional. Ahorita, si quieres, dame oportunidad de verificarla. En un momento más, terminando la sesión, la verifico y me comunico contigo ya de manera personal a través del mensajero de plataforma para en esta ocasión darte una adecuada respuesta, porque como te digo ahorita sería mentirte porque no he abierto esa actividad como tal, entonces tengo que verla, identificar qué es lo que te está solicitando para yo poderte dar una respuesta adecuada. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. A Lo ver, agradezco. nada más dame tu nombre porque aquí veo que dice Lu Durán, pero viene siendo, dame tu nombre nada más el primero. Lucina Durán. Ya, con eso, Lucina, ya te identifiqué. Ok. Gracias. De nada. Entonces, mira, déjame verificarlo y si tengo yo alguna duda, pues lo puedo también preguntar y en el transcurso del día o mañana temprano o más tardar, te doy una respuesta en relación a esa actividad en específico de la actividad socioemocional. Sí, se lo agradezco mucho. De nada, al contrario. Gracias. Ok, de nada. A ver, ¿alguien más que tenga alguna duda en específico sobre las actividades o sobre alguna otra? Yo tengo una duda, Ricardo. A ver, dime, adelante, Cristina. Buenas tardes. Pues, En la actividad número 2, ajá, donde tenemos que poner la media cuartilla, ajá. viene cada pregunta. ¿Esa igual te la enumeramos No, o ahí es sí. una sección completa de todo, de un No, ahí conjunto? sí nada más lo que importa es una respuesta argumentada en un párrafo. Aquí lo que voy a calificar básicamente es el párrafo y el contenido. Obviamente que el contenido de esos párrafos o de esas líneas, que por lo menos son 10, que tenga relación, obviamente, con lo que nos está preguntando. Entonces ahí sí no hay necesidad si se te hace fácil, también tú la puedes enumerar, por ejemplo, ponerle 1 y dar, por ejemplo, 5 renglones y luego la 2 y otros 5 renglones, pero sin embargo, aquí sí no se requiere tanto, porque al final de cuentas, la idea es que generemos una respuesta como completa, por decir así, en base a 2 planteamientos. Ah, ok. Entonces, en una sola media cuartilla nos basamos en todas las preguntas que están, o es una media cuartilla por cada pregunta. No, una cuartilla para todas las 4, hay 4 oraciones. Sí, son varios. Ajá, Ajá, ok. esas 4 oraciones las vas a tomar en cuenta para poder redactar con esas 4 tu media cuartilla o la hoja completa, pero no es media por cada pregunta o planteamiento, sino que de manera Perfecto. general. Muchísimas gracias. De nada, al contrario. Ok, ¿alguien más que tenga alguna duda, comentario? Aquí Alejandra Talamantes me dice que no. Alcatraz Mata, sin dudas, tampoco. Entonces, veo que hay 13 conectados ahorita, bueno, 12 porque yo soy la tercera persona, la 13.
Y por favor, les solicito que si no hay dudas, bueno, ya 2 de ustedes ya dentro de la sesión externaron, entonces ya serían 4, perdón, en total que no. Los demás, por favor, háganmelo saber a través del chat o a través de Buenas tardes. Buenas tardes. Es lo mismo, a ver si me quedó claro de la pregunta anterior. Entonces, es una reflexión completa a todos los párrafos. Sí, no es una por párrafo. No, es una sola para, o sea, tenemos 4 oraciones. Ustedes van a reflexionar esas 4 oraciones que aparecen ahí y tomando en cuenta esas 4 oraciones, van a generar o redactar una sola respuesta que contenga por lo menos media cuartilla o más. Ahí sí puede ser de cada quien, pero por lo menos debe tener media cuartilla y como máximo una, nada más. Ah, ok, perfecto, gracias. De nada, al contrario. Ok, bueno, acá me dicen que Eduardo tampoco sin dudas, gracias. Ileana, ninguna duda por el momento. Me dice que es Vilma, Yasmín y tampoco no tiene dudas, ok. Entonces ya seríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que me han contestado los demás. A ver, nada más, por favor, les solicito. ¿Alguien levantó la mano? Ok, a ver, te escucho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una duda respecto, de la primera semana, Sí, hice la actividad, me parece que fue la 1. Bueno, es que yo no había tenido oportunidad de entrar a las sesiones. Esta es mi primer, sesión a la que asisto. Y ajá. yo tengo una duda acerca de, es que, en la primera actividad me puso que lo volviera a repetir para que mejorara mi calificación. Entonces yo lo repetí, pero yo no vi que me pusiera otra calificación. Mira, en ese caso, si no te puse otra calificación fue porque no modificaste lo que te solicité. Cuando, por ejemplo, les digo, en este punto tienes esto, modifica esto. Y cuando la vuelven a enviar, en algunas ocasiones me vuelven a enviar el mismo documento, no sé si porque se equivocan o porque realmente así lo mandaron, pero ya ahí generalmente vuelvo a revisar la tarea y como ya está dentro de la retroalimentación, perdón, si no hay ningún cambio, pues te la vuelvo a calificar con esa misma retroalimentación. Pero a ver, de todas formas, dime tu nombre para identificar ahorita al final. ¿Cuál es tu nombre? Diana Díaz, pero de hecho sí lo hice. Yo sentí que fue porque creo que lo hice el día domingo, ya tarde. Entonces, esa era mi pregunta, si cuando es eso y ya lo enviamos, digamos, el último día, ¿pudiese ser que no lo hubiera visto o algo Mira, así? es que el problema es, también a eso iba. Mira, algo que tienen que tomar en cuenta es que ustedes tienen por semana, el día lunes que inicia la semana, por ejemplo, ayer iniciamos la semana 3 que fue 1 de marzo. Entonces, ustedes como estudiantes tienen hasta el domingo, que en este caso para esta semana es el 7 de marzo. Incluso yo les he estado mandando un mensaje personalizado, bueno, que se los mando a todos, donde les explico ahí también esa parte, que a partir de lunes pueden integrar hasta tal hora, hasta tal día. Entonces, bueno, continuando, sí, el problema de cuando mandamos las actividades, ustedes como estudiantes mandan las actividades ya el domingo, el problema es que, por ejemplo, si está mal tu actividad, pues ya no la vas a poder corregir. ¿Por qué? Porque tú como límite tienes para enviar tu actividad a las 11:55, perdón, PM. Y lo mismo pasa para poder hacer algún cambio que tengas mal dentro de tu retroalimentación. Es por eso que yo les he solicitado que generalmente ustedes las manden de preferencia dentro de lunes a viernes. No quiere decir que si me la mandas el sábado o el domingo ya no valga. El problema es que si entregaste mal tu actividad, pues ya no vas a tener oportunidad de modificarla porque ya el lunes que inicia la siguiente semana ya está desactivada esa actividad en específico. Entonces yo ya no puedo aperturarte esa actividad porque pues si no tendría que hacerlo para todos en general.
Entonces, por eso es que las actividades están planeadas por semana y tenemos toda una semana completa para poder subirlas a plataforma. Ya los que, por ejemplo, han subido sus actividades desde lunes o martes, se han dado cuenta que el día martes, pues a partir de que termino la sesión, comienzo a revisar y les empiezo a retroalimentar. Y a partir de esos días, pues ya si me vuelven a mandar su calificación ya con las retroalimentaciones que les estoy mencionando, pues sí ha cambiado su calificación. En tu caso, te digo que puede ser el hecho de que, o bien, como la entregaste el domingo, pues ya no tuviste tiempo, tal vez si te puse, modifica, corrige tu documento y vuelve a enviar. Pero, por ejemplo, si me la enviaste el domingo y yo ese domingo la califiqué a las 12 del día, por decir, y tú ya no te diste cuenta hasta el día lunes, pues aunque diga la retroalimentación, corrige tu documento, pues ya, y vuelve a enviar, ya no lo vas a poder enviar. ¿Por qué? Porque tu límite para esa actividad de entrega es a las 11:55 p.m. ¿Sí quedó claro? Ajá, sí, no, yo me refería a la corrección. Sí, mira, Es que no por eso recuerdo te si digo, se le envió el sábado. nada más dime qué actividad es, si es la 1 o la 2, para ahorita, cuando termine la sesión, lo reviso Ok. y te digo los motivos por los cuales tuviste esa misma calificación, o si me equivoqué, pues para mencionártelo y cambiar también tu calificación. Ok, me parece que fue la actividad 1. Pero es de Que no la, recuerdo. pero De la es primera, de la primera semana. sí. Ok, mira, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder identificar qué actividad es, pues te pido de favor que ahorita que terminemos la actividad, cuando tengas oportunidad, identifiques cuál de las dos actividades fue, si la 1 o la 2, y que por medio de mensaje de plataforma me mandes un mensaje y me digas cuál actividad es, para en base a eso yo poder revisarla y revisar la actividad y la evaluación que te puse y la retroalimentación para identificarlo de manera adecuada. ¿Te parece? Sí. Es que sí, también quería saber si, bueno, igual que me la checara, igual a lo mejor hice algo mal y respecto al envío, pues. Sí, por eso te digo, mejor ahorita que se acabe la sesión, en una oportunidad que tengas, identificas cuál actividad es, me mandas un mensaje por medio de plataforma mencionándome qué actividad es para yo poder revisarla y luego posteriormente darte una respuesta. Ok, Perfecto. gracias. Ok, entonces, de los que no me han dicho si sí tienen dudas o no tienen dudas, ya faltarían alrededor de 2 o 3, nada más díganme. Si no hay dudas, ya aquí por medio de chat o por medio de audio para poder finalizar la sesión y en el transcurso del día de hoy, pues también pasarles el enlace con la liga de YouTube donde la van a poder revisar. Entonces, esto sería todo. Si es que no hay dudas, ya nada más confírmenme para poder dar por finalizada la sesión. Bueno, los que no lo han hecho. Pero al parecer, pues yo creo que ya no hay dudas porque ya nadie ha escrito ni en el chat y ya nadie más ha hablado. Entonces ya sería todo. Sí, bueno, ya vamos a dar por finalizada la sesión. Cualquier duda, de todas formas, estoy al pendiente a través de mensajes de plataforma. Me despido de ustedes, que estén bien, hasta luego. Saludos cordiales. Hasta luego. Gracias. De Buen nada, día. al contrario. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.